Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Le damos gracias al Señor por el privilegio y la oportunidad de encontrarnos aquí nuevamente, compartiendo con ustedes la palabra, la lección número 1, comenzando este año, un año nuevo y una serie nueva donde vamos a hablar este primer trimestre el mensaje bíblico sobre los tiempos del fin. A nombre de nuestra iglesia y de nuestro pastor Carlos Quintana y nuestra pastora Débora Santiago, le damos la bienvenida a todos los hermanos y a aquellos amigos que se unen a escuchar esta bendita palabra. Amén. Voy a pedirle unos momentos para que podamos orar y pedirle dirección al Señor en esta hora por esta lección que sabemos que de la misma forma que ha edificado nuestras vidas, lo va a edificar usted. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor amado, por esta oportunidad que nos permites en esta hora de estar aquí, de poder compartir un poco a través de esta lección. Pedimos, Señor amado, que nos uses como canal de bendición y que de nuestros labios salgan palabras de edificación para cada vida. Gracias por aquellos que se están conectando, por aquellos que están ahí. Le mandamos un abrazo y pedimos, Señor amado, que esta palabra llegue a sus corazones y que podamos atesorarla y aprender de la misma. Gracias, Señor. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Nuestro hermano Eric con la introducción. Amén. ¿Yo? Sí. Dios les bendiga, amados. Estamos contentos, ¿verdad?, de estar en la casa del Señor en el día de hoy. Hoy también vamos a estar teniendo nuestra última clase que va a ser por Facebook, comenzando la semana próxima. Pues vamos a estar la iglesia local reuniéndonos aquí. También quería que supiera eso los hermanos. La clase de hoy pues es la primera clase de nuestro expositor nuevo, donde comienza un trimestre nuevo, donde vamos a estar tratando unos temas también que son muy pero muy interesantes. Damos gracias a Dios por este expositor que ha sido la guía de nosotros por muchos años ya y que realmente ha sido de una gran bendición a nuestras vidas y a la vida de todas las personas que han podido disfrutarlo, ¿verdad? Hoy la clase se titula Enoc profetizó la venida del Señor. Aquí vamos a estar tratando unos temas muy pero muy importantes, temas primordiales para todos los cristianos, temas que muchas veces en estos últimos tiempos desafortunadamente muchos predicadores no abordan, muchos predicadores evitan. Se habla de que últimamente las predicaciones, o no las predicaciones, sino muchos predicadores en muchos lugares, los medios de verdad de comunicación, YouTube, demás, predican más bien un tipo de mensaje que no es el mensaje que Cristo trajo cuando Él estuvo aquí sobre la faz de la tierra, sino que es un mensaje donde todo va a estar bien, donde no es un mensaje de juicio. Un predicador fiel y verdadero va a dar un mensaje que va a ser duro, va a dar un mensaje donde al que no es de Dios le va a molestar y va a rechazar al mensajero, porque el Señor dijo que no nos rechazaban a nosotros, sino era a Él a quien lo estaban rechazando. Y sin embargo vemos que hoy en día pues se predica muchas cosas vanas, muchas cosas que no van a salvar a nadie, muchas cosas que no van a llevar a nadie a la convicción, muchas cosas que lo que están hablando muchas veces es de ya sea de que todo va a estar bien, prosperidad y cuanta cosa rara, cuando en realidad pues el Señor en la palabra es bien clara y nos dice que en el mundo lo que íbamos a encontrar era aflicción, en el mundo íbamos a encontrar dolores y tribulaciones y cuantas cosas, y íbamos a ser perseguidos por causa de su nombre. Mas sin embargo, nuestra esperanza, nuestra seguridad es que Él estaría con nosotros, que Él había vencido el mundo y que mientras estuviésemos con Él no tendríamos que temer a quien podía matar nuestro cuerpo, pero nunca nuestra alma, ¿verdad? O sea, eran mensajes fuertes los que había traído Cristo en el tiempo que Él estuvo caminando sobre la faz de la tierra. Cuando Él estuvo aquí con nosotros, tenemos registrado en esos 4 evangelios que el predicador que más habló o que más predicó del infierno fue nuestro Señor Jesús. Era un predicador que mencionaba eso a cada momento para que la gente supiera de qué escapar, porque hablamos mucho de la salvación, ¿verdad? Y ser salvos y la salvación, y hemos sido salvos y hemos sido, pero bueno, ¿salvos de qué? Pues salvos de una condenación que era inminente, una condenación que no íbamos a poder de ninguna manera escapar de ella, solamente fue posible por nuestro Señor Jesucristo. Y en el día de hoy vamos a estar hablando precisamente de lo que es breve, o sea, de una manera bien
rapidita, ¿no? Porque claro que es mucho lo que hay en la lección, de lo que sería la segunda venida del Señor, de cómo por mucho que nosotros veamos al impío, que muchas veces prospera, que muchas veces tiene larga vida, muchos años de vida, y que en ocasiones tiene cosas que uno dice, pero wow, ellos que no pagan ningún precio, no temen a Dios, no les sirven al Señor, maltratan a sus prójimos, se aprovechan de sus prójimos, y mira cuán bien les está yendo. Eso la palabra habla muchas veces de que el justo muchas veces le ha cuestionado eso a Dios también. Mas sin embargo Dios le responde muchas veces al justo de que va a llegar el día donde cada una de esta gente va a tener que darle cuenta al Señor. Mas sin embargo también va a llegar el día donde cada uno de nosotros vamos a tener la recompensa que el Señor tiene separada para nosotros. No porque lo merezcamos, sino porque Él es bueno y Él ha estado con nosotros hasta el fin y nos va a llevar a puerto seguro. Amén. Entonces pues, no sé si ya a lo mejor estás desesperada por hablar, pero sí. ¿Ya estás desesperada por hablar? Vamos sí. entonces a dejar a nuestra hermana llorar. Ok. El estudio de esta lección dice: Enoc profetizó la venida del Señor. Me gusta desglosar un poquito el título. Enoc es definición de dedicado, era dedicado y anunció la venida del Señor. ¿Qué podemos hablar de Enoc? Es interesante la vida de Enoc porque dice la Biblia que caminó con Dios. Y quizás me estoy adelantando un poquito, pero como decía el hermano Eric, cuando hablamos de la venida del Señor, encontramos que en ciertos aspectos hay gente aún dentro de nuestro ambiente que les da miedo que se hable de la venida del Señor, porque nosotros vamos a ver que estar esperando al Señor va a conllevarnos que nosotros tengamos un cierto costo. Tenemos un costo porque conlleva sacrificio. Y no sé si tú quieres que yo me adelante, pero... Adelante, después lo hacemos. O bueno, tratamos. Ok, so vamos a hablar... yo voy a leer Génesis 5:21, pero antes, los objetivos de esta lección es comprender la profecía de Enoc en relación a la venida del Señor. El número 2 es interiorizar la actitud del creyente frente a la venida de Cristo. Y número 3 es modelar una conducta que sirva de testimonio al mundo con estos tiempos finales. Vamos a ver una comparación una comparación entre Enoc y Judas, el libro de Judas, en cuanto a estos acontecimientos. Vamos a ver cómo nosotros como cristianos tenemos que tener una vida de acuerdo al propósito y al plan de Dios. O sea, nosotros queremos una ciudad de oro, mar de cristal, pero nosotros tenemos que vivir una vida que sea al agrado de Dios. No es una vida cualquiera. Si nosotros vemos la historia de Enoc, que es de la descendencia de Adán, vemos el estilo de vida que él llevaba. Caminaba con Dios, vivía con Dios. Cuando usted camina con Dios, quiere decir que tiene una intimidad, que tienes unas características especiales. Yo me imagino que tiene que tener uno una pureza, tiene que tener uno un estilo de vida que sea agradable, porque tú no puedes decir camino con Dios y vives la vida como a ti te place vivirla. Enoc tuvo una vida perseverante. Cuando uno camina con Dios, uno se niega a uno mismo de muchas cosas que uno desea hacer, porque tú no puedes andar en la concupiscencia del mundo y querer agradar a Dios al mismo tiempo. Eso quiere decir que caminar con Dios es abstenerse de muchas cosas. La Biblia dice que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz y seguirlo. Y para tomar su cruz estamos dejando todas aquellas cosas que como humanos nos llama la atención y nos atrae, pero cuando usted tiene un objetivo y una mente y una meta, aquellas cosas que aunque usted en lo físico anhele, en lo espiritual usted sabe que la recompensa es mucho más grande. Hay muchas cosas que usted tiene que abstenerse. Es como el corredor o el boxeador, cuando el boxeador se va a preparar para una pelea, hay muchas cosas de las que tiene que cuidarse antes de la pelea, porque entonces puede caer más fácil, lo pueden tumbar más fácil. Hay un estilo de vida, hay una disciplina, hay unos cuidados, se tiene que separar
para entonces poder estar al nivel que tiene que estar para la pelea. Así somos nosotros. Nosotros tenemos que tener unas condiciones para entonces nosotros llegar a la meta que nosotros queremos llegar. El corredor que corre lo que le dicen el campo travieso, creo que es, cuando se corren por los montes, tu condición física es diferente y eso te hace que tú tengas resistencia. Nosotros también en el Evangelio, para caminar con Dios, necesitamos resistencia. Ahora sí, pues sí, claro que sí. No somos cualquier cosa, no estamos viviendo un evangelio que sea un evangelio que no haya costado un precio, no estamos viviendo una salvación que sea una poca cosa. La salvación, nosotros la recibimos, es una gracia, es un don inmerecido, pero nuestro Señor Jesucristo pagó un precio extremadamente alto por esa salvación. Si nosotros hoy nos llamamos sus hijos porque Él así lo quiso, nosotros tenemos que honrar de una manera tremenda lo que es la salvación. Nosotros tenemos que vivir cada día, como decía ella, pues negándonos a nosotros mismos. Estamos viviendo dentro de un cuerpo, un vehículo que nos está haciendo la guerra constante porque es terrenal, es de carne, es físico, vino del polvo y dice que al polvo volverá. Y constantemente nos está atrayendo a lo que es lo malo. El apóstol Pablo hablaba de una ley del pecado que moraba en él y se hallaba haciendo lo que no quería hacer, y era que hallaba la ley del pecado que moraba en él, y esa ley de pecado mora en cada uno de nosotros y tenemos que hacer la guerra sin bandera en todo momento. No nos podemos descuidar, no nos podemos relajar, no podemos bajar la guardia, porque como les decía, alguien pagó un precio muy caro por nuestra salvación. Nosotros no podemos ser desagradecidos y tenemos que vivir sabiendo que hay un mundo al cual le vamos a servir de ejemplo, y muchos muy probablemente puedan venir a los pies de Jesucristo a través del ejemplo que nosotros demos. Algunas veces la mejor manera que tenemos de predicar es que precisamente ellos vean nuestra manera de conducirnos, que sea una manera acorde a lo que dice la palabra del Señor. El otro día nuestro pastor nos decía que saber palabra era importante, y era por supuesto muy importante, pero incluso más importante, y cuando él dijo eso yo me quedé así, más importante que saber palabra, pero lo que dijo encierra mucha sabiduría. Mucho más importante que saber palabra es la palabra que sepamos vivirla. Y es una tremenda verdad. Hay personas que tratan la Biblia como si fuese un libro más, lo tienen en la casa, tienen un librero enorme en una de las paredes y tal vez conozcan la Biblia de atrás adelante y adelante atrás. Sin ser cristianos, la tratan como un libro que no es realmente la palabra de Dios, y no van a tener nunca el efecto que la palabra de Dios puede hacer en la vida de la persona una vez que la persona acepta al Señor, y el Espíritu Santo pues le quita esa venda a ese ser, y entonces pues empieza a ver realmente el tesoro que hay en la palabra del Señor. Y como ella decía, Enoc era una persona que en una edad muy temprana de lo que es la creación, ya él había entendido, había podido caminar de una manera íntima con nuestro Señor. Tal fue así que él, su final aquí en la tierra fue un final muy diferente al del resto de los hombres. Solamente la palabra habla de 2 hombres que tuvieron ese final, que fue que no vieron muerte. Me estoy adelantando, pero nosotros siempre en la introducción, principalmente yo sé, me adelanto mucho a la clase, pero después la clase pues fluye, creo yo, de una mejor manera para que podamos tener una mejor comprensión al principio, ¿verdad? Y Enoc, siendo séptimo de Adán, siendo casi al principio de lo que es la creación, ya él se había separado a él mismo para tener una relación íntima con Dios, caminar con nuestro Señor de una manera impresionante. Y otra cosa que a mí me cautiva mucho más la mente, porque vamos a ver en la clase de hoy que a Enoc, que él da una profecía, y esa profecía está hablando de la segunda venida de nuestro Señor, que todavía hoy en día la estamos esperando, ¿verdad? Y que van a acontecer otras cosas primero también antes de la segunda venida, que también estamos esperando. Pero que qué lindo saber que todavía en aquel tiempo el Señor a alguien que está caminando con Él de una manera tan íntima les revela secretos que todavía hoy en la actualidad tanta gente no entiende. Y eso es lo que Dios puede hacer cuando alguien camina de una manera fiel y agarradito de su mano y sirviéndole todo el tiempo. A los cristianos de hoy en día también les quiero aclarar algo, porque Enoc vivió en un tiempo donde todavía la palabra no estaba escrita, y eso también quisiera aclararlo. Dios le da esta revelación, le da esta profecía, Él la da, ahora hoy la tenemos en la palabra,
El libro de Judas es quien presenta esto de que Enoc lo había profetizado. Nosotros podemos tener hoy en día una intimidad, no es que podemos, necesitamos tener una intimidad con Dios al nivel más alto que podamos, honrarlo por ese sacrificio que hizo por nosotros, agradecerle increíblemente y por siempre el habernos salvado de lo que le espera a estos impíos que la clase de hoy también habla. Pero sabemos que a nosotros no se nos van a revelar secretos que estén aparte de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios ya ha sido revelada, la palabra de Dios ya fue cerrada al final de la Biblia, en ese capítulo final de Apocalipsis, donde nada se le puede agregar, donde nada se le puede quitar. Claro que Él nos va a revelar cosas, claro que nos va a salvar muchísimas veces de peligros y de cuantas cosas, pero no una revelación que podamos pensar, y eso pasa a veces desafortunadamente, que podamos pensar que estamos recibiendo una revelación ahora que no va acorde con la Biblia porque es una revelación nueva. La palabra es bien clara diciendo que si alguno viniese con un evangelio nuevo, aún diciendo que un ángel mismo lo hiciera, pues sea considerado anatema. Nadie puede venir con un evangelio diferente al que ya está en la palabra. Quería dejar solamente eso claro. Y vamos ya, porque creo que esa introducción ya es más que suficiente. Vamos a empezar con los versículos. Y Yolanda con todos los versículos de la clase. Amén. Quiero mencionar la enseñanza de esta lección. La realidad de la segunda venida de Cristo debe influenciar positivamente nuestra conducta y causar gozo a los que esperan al Señor. El domingo, mientras la hermana Janet predicaba, ella mencionó que las cosas que estaban aconteciendo en nuestro alrededor no debe ser motivo de ponernos, de entristecernos, sino más bien de alentarnos, porque nosotros sabemos que nuestra redención está cerca. Como humanos quizás tendemos a preocuparnos y a amedrentarnos un poquito, pero tenemos que estar nuestra confianza en Dios. No es solamente decir los que confían en Jehová son como el monte de Sión, sino es entender lo que conlleva confiar en Jehová. Porque cuando tú confías en alguien es que tú dejas que esa persona tome el control de tu vida. Y aunque en un momento tú sientas como humano ese temor, tú sabes que confías en Dios y que Él va a ser el protector tuyo. La realidad de la segunda venida de Cristo debe hacernos sentir a nosotros ese gozo, saber que ya pronto vamos a llegar al lugar donde nosotros anhelamos llegar, que ya nuestra meta se va a cumplir y que ya nosotros vamos a pasar a morar eternamente con nuestro Salvador. Amén. Génesis 5, 21 al 24, lo voy a leer corrido. Dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Amén. Voy a leer Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Cuando dice, lo que yo entendí cuando dice fue traspuesto para no ver muerte y fue no hallado, yo entiendo que si no fue hallado es porque alguien lo estaba buscando. ¿Ok? Lo mismo que nos hace una referencia de Elías también, pero Elías en ese caso Eliseo vio cuando él descendió. Enoc dice que fue buscado y no fue hallado, porque Dios lo tomó y lo traspuso. Pero dice que caminó con Dios, y anteriormente hablábamos de eso. Andaba con Dios y Dios se lo llevó. Dios lo guardó. Nosotros, eso sería una experiencia para nosotros como cristianos, ser transporte y no ver muerte. Amén. Me van a enseñar. Sí. Ok. Y no ver muerte, pero hay que caminar, como dijimos anteriormente, hay que caminar rectamente con Dios. Aquí cuando hace una comparación entre
en el mensaje, en la vivencia de la venida de Cristo y en referencia a quién era Enoc y cómo Judas lo muestra. Judas lo muestra con un tono que se refiere a la profecía de Enoc, es de exhortación a los santos para que contiendan ardientemente por la fe, por la verdadera fe. La Biblia también nos quiere dejar saber, la Biblia tiene, este es un manual del estilo de vida de nosotros. La Biblia nos explica de todo lo que conlleva en nuestra vida. La Biblia nos enseña en el hablar, en el comer, en cómo dirigirnos, cómo expresarnos, cómo compartir con otros, nuestra conducta, todas esas cosas, nuestras finanzas, todo eso va basado en la Biblia. Y la Biblia nos da detalles de cómo nosotros podemos acercarnos más a Dios, cómo nosotros nos dice exactamente los eventos, el porvenir. Muchas veces hay gente que le gusta leer el periódico, ver las noticias, quizás es bueno e interesante para ellos. A algunos no nos gusta ver mucho las noticias, pero es interesante para verlo. Pero más que el periódico, las noticias, la Biblia nos dice a nosotros los acontecimientos futuros. Pero a veces se hace más fácil creer lo que nos dice un periódico que la misma Biblia, y la Biblia es la que nos prepara para ese momento que ha de venir, porque en el transcurso de ese momento y de ese caminar para la venida del Señor, nosotros vamos a pasar situaciones difíciles, quizás vamos a ser probados, y es solamente a través de esta palabra la que nosotros vamos a recibir un consuelo y un alivio. ¿Okay? So, Enoc fue transportado y no vio muerte, y el resultado era caminar con Dios. O caminar con Dios tiene unos beneficios. ¿Qué mejor beneficio que caminar con Dios si nosotros dependemos enteramente de Él y nuestro sustento viene de Él? Amén. Y si nosotros apreciamos aquel sacrificio en la cruz, sabemos que todo esto es como nosotros por amor, porque Él nos amó primero. Él nos amó primero a nosotros y nosotros tenemos esa esperanza. Por eso es que nosotros procuramos llevar una vida de acuerdo a lo que Dios anhela. Amén. Que Dios en su misericordia nos ha permitido a nosotros y nos ha mirado con misericordia y nos ha elegido para que nosotros podamos honrarle y servirle. Aquí podemos ver que dice la palabra, ¿verdad?, que Enoc tenía 65 años y engendró a Matusalén. Y cuando vamos a la lección dice que Matusalén, la traducción del nombre de Matusalén en hebreo, que no voy a tratar ni de pronunciarlo, dice que significa hombre de dardo, que viene de la raíz de otra palabra, que significa proyectil de ataque, lanza, espada, renuevo. O sea, todo era concerniente a lo que era guerra. ¿Qué sucede? Que Enoc pasó a ser un tipo o un símbolo o un símil a lo que es la iglesia en el día de hoy. Nosotros nos comparamos con Enoc. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Enoc, como yo les decía al principio en la introducción, que fue casi al principio de la creación, muy poco tiempo después el mundo cayó de una manera tan pero tan terrible y se separó tanto de lo que es Dios y hizo cosas tan pero tan horribles delante de la presencia de Dios, que el Señor tuvo que terminar todo lo que es la raza humana con un gran diluvio. Y en ese gran diluvio, pues todas estas malas personas que estaban tan lejos ya de lo que es Dios, fueron exterminadas, y solamente fue separado Noé con su esposa, 3 hijos y sus esposas. Pero vemos entonces que Matusalén, que es el hijo de Enoc, y Enoc después tiene otro hijo, y este otro hijo es quien tiene, ¿cómo se llamaba? Lamec, ¿verdad? El hijo de Matusalén, y después Lamec tiene entonces a Noé. Pero resulta que a Enoc, al Dios llevarse a Enoc, y por eso es que lo vemos como símbolo de iglesia, lo estaba a la misma vez también salvando antes de llegar el día del diluvio, aunque todavía va a ser un tiempecito después, pero él es tipo de eso. Y también podemos ver que Enoc muere, o sea, Dios se lo lleva, no muere, se lo lleva a una edad muy temprana en comparación a las edades que habían en ese tiempo todavía, para que uno vea también cuál es que caminar con Dios vale la pena, que Dios no ve al justo igual que ve al impío, y que sí, aunque a veces el impío prospere en su caminar aquí en la tierra, jamás y nunca va a hallar la gracia y la misericordia que el justo va a hallar. Dice que el misericordioso alcanzará misericordia, ¿verdad?
mas el justo y el impío acumula ira para el día de la ira por su comportamiento. Y eso fue lo que le pasó a estos rebeldes que no quisieron escuchar la profecía que se les estaba dando, porque Dios les dio la oportunidad de que escucharan y se arrepintieran, pero no se arrepintieron, se burlaron cuando Noé estaba dando anunciando lo que vendría. Y entonces a la misma vez pues llegó el día de ese juicio en aquel momento y perecieron por no escuchar la voz de Dios. Entonces vemos que ese era el significado de Matusalén. El significado de Enoc dice que era consagrado. O sea, vemos que hay ahí unos puntos bien bonitos, ¿verdad?, escondidos dentro de todo eso. ¿Tú vas a seguir entonces con todos los demás versículos o me toca a mí? No, te toca a ti. Bueno, entonces Judas 6 dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí podemos ver que qué cosa tan curiosa y triste a la misma vez, que nosotros estamos anhelando el rapto, que va a ser antes de la segunda venida. Estamos anhelando ese día porque ese día nosotros vamos a salir de esta tierra. Si estamos vivos, vamos a ser transformados con un cuerpo glorificado, porque con este cuerpo no podemos entrar a ese plano celestial, a la presencia del Señor, pero Dios nos va a transformar este cuerpo, nos va a llevar delante de su presencia. Los que estén muertos van a resucitar primero, no van a quedarse detrás, no se van a quedar rezagados, van a ser resucitados primero, también van a recibir un cuerpo de gloria, comparado al cuerpo que tuvo Cristo en ese día de la transfiguración, donde Él mostró por un momento a sus discípulos, algunos, para que vieran de qué Él realmente estaba hecho y dándonos una esperanza a nosotros de cómo seríamos, ¿verdad? Y tenemos también el ejemplo de cuando Cristo, ya una vez que resucitó, que Él muere y resucita, cómo los discípulos están dentro de una casa y están tristes y están orando. El Señor estaba crucificado, o sea, había muerto, lo habían enterrado y ellos habían puesto toda su esperanza en el Señor y ahora estaban bastante desconcertados, no sabían qué hacer, y el Señor, estando todas las puertas cerradas, el Señor, ¡pum!, aparece dentro de la habitación. Eso habla también del cuerpo glorificado que no tiene límites a lo que es este mundo físico. Ese cuerpo lo vamos a tener nosotros, esa es la gran promesa que nuestro Señor nos ha dado, ¿verdad? Entonces vemos que estamos anhelando ese día, el rapto, donde el Señor nos va a llevar ya con Él. En el mundo van a ocurrir cosas tremendas, se conoce como la gran tribulación, un periodo de 7 años, pero nosotros vamos a estar aquí, en ese periodo vamos a estar en las bodas del Cordero, ¿verdad?, en la presencia del Señor. ¿Qué sucede en ese tiempo? Estamos anhelándolo tanto, y esta gente, ¿por qué le estoy hablando de eso? Porque es que me vuela la mente pensar que a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, ¿dónde estaban los ángeles? Pues donde nosotros vamos a estar. ¿Dónde estaban ellos? Donde nosotros anhelamos estar, y a ellos les pareció poco. O sea, no fue culpa de ellos tampoco, ellos no comenzaron esta revuelta. Quien comienza la revuelta esta es Satanás mismo, Lucifer, que el Señor lo reprenda. Él fue el que se relevó en contra de Dios, él fue el que arrastró a esa tercera parte de los ángeles que fue tanta la persuasión que él tiene y ha tenido y todavía tiene sobre la raza humana también, que persuada a tanta gente y los arrastra, porque él sabe que en contra de nuestro Dios todopoderoso él no tiene ningún tipo de comparación. No es que él sea un Dios malo y nuestro Dios sea un Dios bueno y son compatibles para hacer guerra eterna, no, para nada. Él es una criatura de Dios, creado por Dios, que jamás y nunca va a poder llegar ni a un pelo de Dios. Y como él sabe que contra Dios no puede hacer absolutamente nada, él se ha dado a la tarea de hacer una guerra feroz contra la creación de Dios, que él sabe que Dios ama, que él sabe que él la creó a su imagen y a su semejanza, que él sabe que a él le duele cada vez que alguien es arrebatado, cada vez que alguien sufre, cada vez que alguien muere y no lo tenía él. Él sufre por todo eso. Pero eso es lo que el diablo se ha trazado a hacer en todo este tiempo. Mas sin embargo, ellos que tenían lo que nosotros hoy anhelamos, a ellos les pareció poco. Se rebelaron en contra del Dios único y verdadero, fuerte y poderoso, con el cual no podían haberse enfrentado porque nunca ha perdido una batalla, y fueron expulsados del cielo. Y es increíble que hayan perdido esa oportunidad tan grande, y para ellos no hay una segunda oportunidad. Para ellos no hay oportunidad. Como dice la palabra, han sido guardados bajo oscuridad, en prisiones eternas.
van a estar ahí por mucho tiempo, para el juicio del gran día, porque va a haber un día donde ellos van a ser sueltos para ser juzgados en ese juicio final, donde entonces ya ahí se va a decidir dónde va a ser su morada eterna, y eso es otra clase completamente diferente y bastante profunda. Entonces pues, pero esa es interesante eso, ¿verdad? Que ellos hayan dejado o abandonado o perdido lo que nosotros tanto anhelamos. Y dice 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. Aquí está hablando que esta gente de Sodoma y de Gomorra habían hecho cosas también horribles, nefastas. Sabemos que en esa ciudad estaba Lot, que era un varón justo. Había otro versículo por ahí que habla de que Job sufrió todas estas cosas que esta gente estaban haciendo, porque al él ser justo no estaba de acuerdo con ninguna de esas cosas. Y sin embargo esta gente se fueron en vicios contra naturaleza, hablando de lo que también es el homosexualismo y todas estas aberraciones que no son como Dios las diseñó al principio. Valga la aclaración en este momento, ¿verdad? Viendo todas las cosas que estamos atravesando hoy en día en el mundo entero, donde se le está dando tanto apoyo y tanta libertad a este movimiento. No los odiamos, los amamos, no somos homofóbicos, los amamos, pero no podemos amar lo que están haciendo porque Dios es claro. Dios es claro, Él creó un hombre y creó una mujer. Él no creó a un hombre con un hombre y a una mujer con una mujer. Creó al hombre, vio al hombre solo y le creó a su pareja idónea, y era una mujer. Y así es como Dios implementó la familia. Algo que también Satanás quiere destruir, la familia. Y por eso se han levantado todas estas aberraciones también. Pero no es nuevo, pasó en Sodoma y Gomorra. Pero ¿cómo terminó Sodoma y Gomorra? Con juicio. Cayó fuego del cielo y consumió esa ciudad completa. ¿El justo murió con los impíos? No. El justo también fue separado antes de que llegara el juicio. Como se hizo con Enoc, se hizo con Lot. Se dejó que saliese él y su familia, y hasta que él no salió, los ángeles le dijeron: apúrate, porque hasta que tú no llegues a este sitio no podremos hacer nada. Así es el cuidado que Dios tiene sobre sus escogidos, sobre su pueblo, sobre sus hijos amados. Él nunca nos va a tratar como trata a los impíos. No nos desesperemos cuando veamos que el impío, y lo vuelvo a repetir, que prosperen en esta tierra. Un día va a llegar su día. También va a llegar un día, el día nuestro, donde Dios nos va a decir: entra, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Entonces creo que le tocan a ti todos los demás versículos. Yo la sigo empujando a ver si llega al final. No, te faltó el 8. ¿Me faltó el 8 también era mío? Sí. Me quiere hablar ella ahora. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Esto es increíble, amados, porque la palabra dice, aquí hay unos versículos que se omitieron, que si uno va a la palabra, dice que esta gente que rechazan la autoridad, blasfeman de potestades superiores, que son soñadores que mancillan la carne, está hablando la palabra de que son personas que no saben de qué están hablando, no respetan la autoridad, no respetan a los que están por encima de él, de ellos en autoridad, hablando ahora de lo que son las cosas de Dios, y hablan cosas que no saben cuando dice que el arcángel Miguel, cuando peleaba con Satanás por el cuerpo, son los versículos que no están incluidos. Si vamos a Judas 9, 10, ahí lo van a ver. Cuando peleaba por el cuerpo de Moisés, dice que no proferiéndole a él ninguna palabra, le dijo: el Señor te reprenda. Oigan ustedes con qué, no con respeto, sino sabiendo de dónde provenía la autoridad, que no era en él mismo o en su palabra o en lo que él quisiera hacer, y dándole al diablo el lugar que el diablo tiene, que el diablo tiene poder, que el Señor lo reprenda, pero tiene poder. Si alguno de nosotros un día, por un instante, el Señor remueve de nosotros nuestro espíritu, o sea, su Espíritu Santo, en un instante seríamos destruidos, pero en un instante. Solamente podemos prevalecer porque nuestro Señor está en nosotros, porque Dios es quien nos da la victoria, porque, como decía ahorita, Él no se puede comparar en absolutamente nada con nuestro Señor, y es Él quien nos da la victoria. Amén, pero que nunca se nos olvide eso. Y el mismo arcángel Miguel, sabiendo esto, sabiendo y reconociendo la autoridad o el poder que él tenía, le dijo: el Señor te reprenda. Y con eso, pues, neutralizado. Amén, esos son versículos que quedaron ahí omitidos. Y dice que, bueno, ya expliqué el 8, ya, toca Yolanda.
Pero yo quiero leer en Judas unos versos anteriores, los versos el 4 y el 5, antes de la lección. ¿Okay? El 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. A esto es lo que se le está hablando aquí desde el principio. Nos está molestando por esta clase de personas. Los que desde antes habían sido destinados para una condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Eso lo estamos viendo en estos tiempos en los cuales nosotros vivimos. Hay gente que ya han cambiado la verdad de Dios por lo que a ellos les conviene. Hay gente que ustedes ven en los altares predicando, que tienen congregaciones llenas, pero la gente lo que está es buscando quien le haga un buen sonido al oído, quien le dé una palabra que le aliviane su conciencia, y prefieren escuchar a alguien que esté en pecado, pero que le esté hablando una palabra por encima, y no les hable claramente de lo que estamos hablando aquí, que es de la venida de Cristo y de lo que nosotros tenemos que hacer para prepararnos para ello. Hombres que están haciendo y deshaciendo como a ellos les parece, en la concupiscencia de la carne, agradándose a ellos mismos, sin tener a Dios en su noticia para nada. ¿Okay? Y convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarlos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, aquel que no lo tuvo en cuenta, pues Dios lo destruyó porque dio un juez justo. ¿Okay? Él no va a exterminar al justo con el pecador. Y cuando en Sodoma y Gomorra clamaba, o se hubiesen tantos justos, yo le decía, si lo hubiera, por amor a ellos, yo voy a salvarlos, pero era que no lo había. Y aún con todo eso, Dios tuvo misericordia, sacó a Lot, pero nosotros sabemos la historia de que su esposa o su mujer no siguió las directrices, miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal. Un segundo. Porque me salvaste en una, le quiero dar gracias a ella, porque sí me salvó en ese versículo 7 que yo decía que aquellos habían fornicado y viendo en pos. Exactamente, al ella decir esos versículos que yo no había mencionado, porque la lección también los omite, pues pudiese dar a entender que estaba hablando de los ángeles. No está hablando de los ángeles. Tenemos claro que los ángeles no tienen sexo. Ellos no se van a dar en casamiento, ni ellos tienen sexo, por lo cual ellos no se van a dar en fornicaciones. Está hablando de estas personas impías. Como mismo me salvó ella a mí, la quiero salvar a ella. No fue el que clamaba, era Abraham. Sí, Abraham, el tío. ¿Viste? Gané una. Okay. El verso 12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservadas eternamente en la oscuridad de las tinieblas. Vuelve y se refiere nuevamente a aquellos hombres que son manchas en vuestros ágapes, que en esas reuniones de los santos ellos lo que venían era a distorsionar y a dañar. Aquí el libro, voy a hacer referencia al libro que habla que los ágapes, los creyentes eran para confraternizar. Era comunión donde generalmente había una cena familiar entre los hermanos. Pero Judas denuncia que la participación impúdica de los rebeldes en esos ágapes manchaba su verdadero sentido. Comer impúdicamente denota obscenidad y desvergüenza. Cuando habla de estos hombres, ellos se apacientan a sí mismos. Son personas que para ellos lo que ellos hablan está bien, ellos no están en ningún error. Si ustedes recuerdan, años atrás, las personas que decían que eran Cristo y hacían milagros y muchos los seguían, y inclusive uno de ellos murió
que era puertorriqueño, José Luis, no me acuerdo el apellido. Pero sí, él se levantó diciendo que él era el Cristo. Y este tipo de personas son personas que ya han distorsionado la verdad del Evangelio y ya la palabra se la aplican a ellos mismos y ellos hablan de la palabra como que ellos son parte de la Trinidad. En Puerto Rico también había una profeta que le decían Mita. Mita también era pentecostal, pero ella dice que una estrella vino del cielo y le cayó, dicen los antecesores de ella, cayó sobre de ella. Ellos tienen unas congregaciones enormes en Puerto Rico, pero en toda alabanza que ellos dan, cuando ellos cantan y adoran a Dios, ellos dicen, alabado sea Mita, alabado sea Aarón, que es su hijo. O sea, son personas que han cambiado la verdad de Dios y la han acomodado a sus propios beneficios. Entonces andan una vida desordenada. Dice, son nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. O sea, nubes sin agua porque no producen nada y no dan fruto. Árboles otoñales sin fruto no pueden producir nada. Si usted no está arraigado en la vid que es Cristo, usted no puede producir nada. Porque nosotros producimos porque estamos agarrados de esa vid y lo que esa vid produce entra a nosotros y nosotros lo producimos y se lo damos a otros. O sea, nosotros no producimos de nosotros mismos, porque nosotros de nosotros mismos no tenemos nada, no podemos dar nada. Nosotros damos algo cuando estamos arraigados en Jesucristo y a través de esa vid nosotros podemos producir. Fieras ondas del mal que fuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales están reservadas eternamente en la oscuridad de las tinieblas. Isaías 57:20 describe la mar en tempestad que no puede estarse quieto y en sus aguas arrojan cieno. Una persona que no puede tener tranquilidad, que no tiene paz. Las estrellas errantes, esa me llamó la atención, porque las estrellas errantes es como si viéramos una estrella fugaz que no se detiene, nosotros no la podemos percibir, menos que uno no esté, pero no está fija. Tú no puedes ver la estrella. Por eso en el expositor nos aconseja a nosotros que miremos a la estrella resplandeciente que es nuestro Señor Jesús. A esa sí, porque cuando miramos a esa recibimos luz. Amén. Es el que nos da dirección, el que nos guía y el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Aleluya. ¿Ya? Ya. Bueno, vamos a decir De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio, yo lo termino y tú lo explicas, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Él hace mucha detonación en esa palabra, impíos, impíamente. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, hablando a las personas para sacar provecho, y continúa hablando de aquellos hombres perversos. Síganla. Pues sí, versículo 14, pues ahorita hablábamos, ¿verdad? Que es algo tan asombroso que no es asombroso para nada, porque es que Dios es así. Pero Enoc, estando en una distancia tan pero tan lejos, podía ver este acontecimiento tan bello como era la segunda venida del Señor, donde el Señor le iba a poner un alto a la maldad, le iba a poner un alto a todos estos impíos que ya ella hablaba en estos versículos anteriores, y ahora aquí se vuelven a tocar muchas de las características de esta gente, que esta gente, cabe aclarar, que no son cristianos, esta gente no son verdaderos cristianos. ¿Por qué digo verdaderos? Porque se van a ver dentro de congregaciones, se van a ver dentro de las iglesias, se van a ver dentro del cuerpo de Jesucristo, que no son parte del cuerpo de Jesucristo, falsos llamados cristianos,
ya sea porque ellos mismos se estén engañando a ellos mismos, o ya sea porque sean ovejas disfrazadas de lobos, o mejor dicho al revés, lobos disfrazados de ovejas, que lo que quieren es rampantemente hacer daño a lo que es la congregación y al reino del Señor haciendo estas cosas. Si vemos aquí, dice en estos versículos que hablaba de la espuma y olas que espuman su propia vergüenza y demás, es porque precisamente lo que vienen es a ensuciar. Eso es lo que hace el mar cuando está revuelto, que trae hacia la orilla toda esa mugre, el cieno, el lodo, decía Isaías, hablaba también de lo que hacía el mar revuelto. Y eso son lo que hacen estas personas, y lo que tratan es completamente oponerse al plan de salvación de Dios, a oponerse a todo lo que se esté predicando que sea verdad, oponerse a todo lo que es justo, a todo lo que es verdadero. Y esta gente, claro que son manchas en nuestras reuniones, claro que hacen muchísimo daño. Si alguna vez o alguno de nosotros, porque puede contaminar a las personas que son verdaderos creyentes, que muchas veces caemos arrastrados en murmuraciones por estar dándole cabida a nuestros oídos, a estar escuchando algo que no teníamos que haber escuchado, a estar hablando con alguien que no debimos haber estado hablando en ese momento, murmurando tal vez de nuestros líderes, de nuestra iglesia, de la palabra del Señor, lo que sea. Podemos caer en tantas cosas falsas, siendo nosotros verdaderos, pero porque nos han arrastrado y nos han engañado, que por eso viene esta aclaración tan pero tan oportuna en este libro de Judas, donde dice: tengan cuidado de esta gente, escuchen lo que ya habían hablado los profetas anteriormente, o sea, los apóstoles anteriormente, de esta gente que iban a hacer esto y lo otro y lo otro. ¿Para qué? Porque el Señor todo lo deja muy pero muy claro en la palabra. Lo que no esté en la palabra es porque no hacía falta que nosotros lo supiéramos. No tenemos que estar rompiéndonos la cabeza con algo que no está en la palabra. Todo lo que el Señor quería revelarnos a nosotros está en la palabra. Por eso personas como he hablado ahorita, que si me cayó una estrella y ahora hicieron una religión, pues es precisamente lo que hablábamos ahorita. No va a haber una nueva revelación que esté fuera de la palabra. Enoc recibió esta revelación porque todavía esta palabra no estaba escrita. Y la revelación que recibió quedó escrita en esta palabra. Nosotros vamos a recibir tal vez avisos, como yo le decía, pero no una nueva revelación ni algo que podamos usar para crear nada diferente a lo que está esta palabra, porque ya Dios la selló, ¿verdad? Entonces dice que la profecía esta de Enoc, algo curioso, la profecía de Enoc, si ustedes, está aquí, la menciona Hebreo, ¿verdad? Judas, capítulo 1, que es un solo capítulo, versículo 14, habla de esta profecía de Enoc, pero si usted se va a buscar en la Biblia, ¿dónde la va a encontrar? No la va a encontrar en la Biblia. ¿Qué sucede? Que esta profecía está registrada en un libro que se llama Enoc, por el nombre del profeta, pero es un libro que no está incluido en la palabra de Dios porque es un libro apócrifo, un libro que cuando se cerró los libros canónicos en la palabra, cuando se cerró el canón, que son estos libros que son sagrados, que sí se determinaron que son inspirados por el Espíritu Santo de Dios, él no fue incluido. Pero cuando Dios aquí en la palabra que nosotros tenemos en Judas, él incluye esta porción de ese libro de Enoc, podemos estar 100% seguros que esa porción fue completamente inspirada por Dios, porque si no, no estuviese aquí. Y no solamente eso, sino que ahora que nosotros tenemos la totalidad de la palabra, tenemos otros muchos versículos que hacen referencia a ese día de la segunda venida del Señor y qué va a pasar en ese día con los impíos y qué juicio se va a llevar a cabo en ese día, donde van a tener que darle cuenta a los impíos que estén vivos en ese momento. Amén. Pero eso es otra clase también. Entonces dice: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. El Señor tiene millares a su disposición. Recuerden que esta es la segunda venida del Señor. Ya nosotros habríamos estado ya con Él por un periodo de 7 años, se hicieron las bodas del Cordero. Él ahora aquí al venir se habla de que pudiese estar hablando de nosotros, pero se piensa mucho más que esté hablando de los ángeles. ¿Por qué? Porque él aquí ahora viene a procurar hacer juicios en contra de todas estas personas, y el juez es nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra que el Padre ningún juicio hace, sino que todo juicio se lo delegó al Hijo para que Él fuera el juez. Recuerden que algo también muy precioso de este evento, yo hablaba con la maestra cuando comenzábamos, ¿verdad? Y algo que escuché que me súper gustó cantidad y se lo quisiera compartir. Razones por las cuales deberíamos anhelar la segunda venida de Cristo. Uno, para que Satanás reciba lo que merece, porque mucho que ha abusado con la creación de Cristo, mucho que ha vituperiado el nombre mismo de Cristo, mucho que se levantó en contra de Cristo y quiso cortar cada una de sus descendientes de la línea de él, para que no se diese
lo que Cristo iba a hacer al final para salvarnos a todos nosotros. Y lo trató de hacer hasta el último momento. Todavía hoy en día sigue tratando de manchar el nombre de Cristo. Influye a los cristianos y los hace vivir miserablemente cuando se dejan arrastrar con sus mentiras, cuando escuchan su voz engañadora. O sea, constantemente nos ha estado haciendo daño. Ese día se va a acabar ese momento donde él ha abusado, porque él va a ser encadenado y no va a poder estar más haciendo de la suya por un periodo de tiempo. No voy a entrar en esos detalles. ¿Por qué también tenemos que anhelar ese día? Porque Cristo también va a tener lo que merece. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Cristo vino la primera vez a la tierra, ¿qué fue lo que él hizo? Vivió 3 años aquí, bueno, no 3 años, 33, se piensa. Su ministerio de 3 años, pero terminó con una muerte horrenda, que era la única manera que podía pagar por todos los pecados de la humanidad, incluidos los tuyos y los míos. Y él, siendo el rey de reyes, siendo el señor de señores, siendo el dueño de todo lo creado, cuando dice la palabra que todo por él fue creado y sin él nada de lo que es fue hecho, pueden ir a Juan, capítulo 1, en el principio del verbo, bueno, ya saben. Y mereciéndolo todo, él se despoja, ser igual a Dios, no lo toma como algo a que aferrarse, dice la palabra, viene y se hace carne por nosotros, es humillado durante todo ese tiempo, es vituperiado, no le respetaron, lo escupieron, lo golpearon, terminan crucificándolo. Él resucita, él se muestra a sus discípulos, asciende al cielo. Todavía él hoy no ha podido obtener realmente lo que a él realmente merece en este planeta Tierra. Y ese día él lo va a tener, ese día ya no va a venir como un siervo, ese día ya no va a venir de una manera tan humilde como vino esa primera vez. Ese día él va a venir ya como lo que él realmente es, en toda su majestad, en toda su gloria, para darle el justo pago a todos estos impíos por todo lo que han hecho, y a Satanás y a sus demonios. Así que esa es otra razón por la cual nosotros deberíamos anhelar este día y no tener tanto miedo de ese día, sino todo lo contrario, regocijarnos, ¿verdad? De que ese día pues llegue. Y dice que descenderá con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Aquí repite la palabra impíos, esa ni se sabe cuántas veces. A los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de las cosas duras con los que los pecadores impíos han hablado contra él, como les decía, porque es que lo vituperaron, lo vituperan todavía, toman su nombre en vano. Una aclaración también a los cristianos, a veces caemos en eso con frasecitas modernas, OMG, ya ustedes saben lo que significa, oh my, y en español también, ay Dios, y así, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Tenemos que hacer la costumbre de quitarnos esas cositas, porque el nombre de nuestro Dios era tan sagrado que en la palabra no se escribía. Esta gente no lo hablaban al principio, no lo mencionaban, habían puesto unas letras que hacían referencia a su nombre, pero para no pronunciarlo, de tan sagrado que es el nombre de nuestro Dios. Nosotros tenemos que volver a ese respeto, donde Él es nuestro Padre, Él es nuestro íntimo Padre, que nos ama y con un amor como mismo nosotros, bueno, no, ni remotamente, con un amor que nunca vamos a entender en nuestras mentes, pero a la misma vez es también Dios, y tenemos que respetarlo, tenemos que amarlo, tenemos que considerarlo como lo que Él es y tomar su nombre como lo que es, con mucho respeto, aunque es nuestro Padre, y cuando estemos en la intimidad es nuestro Padre. Amén. Eso es lo lindo de nuestro Dios. Pero dice que toda esta gente van a recibir lo que tanto han sembrado, van a ser convictos. Dice, estos murmuradores, ¿qué cosas murmuradores? Que están todo el tiempo hablando cosas que no tienen que estar hablando. Querellosos, dice que querelloso es quejándose todo el tiempo, culpando a Dios por todo lo que pasa también. O sea, es queja constante. Dice que andan según sus propios deseos, o sea, no están andando conforme al Espíritu para nada, porque es que ellos no tienen el Espíritu, ellos no saben lo que es caminar en el Espíritu. Entonces lo que le dan es rienda suelta a la carne, sin ningún tipo de control, sin desenfreno. Dice que hablan cosas infladas, que hablan cosas, las pueden exagerar, pueden hablar cosas que ni ellos mismos entenderán lo que están hablando. Y dice que adulan a las personas para sacar provecho, y sabemos que también hay muchos que son así, ¿verdad? Desafortunadamente, tenemos que tratar a la persona justamente. Cuando vayamos a hacer juicio, la palabra nos dice que no podemos favorecer al pobre, ni tampoco podemos favorecer al rico. Tenemos que usar justa medida. Si algo Dios habla mucho en toda su palabra, es de lo justo que tenemos que ser, cuando vamos a hacer cualquier cosa. A Él no le gusta la pesa adulterada.
A Él no le gusta que nadie saque provecho de nadie. Él quiere que nosotros tratemos a las personas como es debido, como Él nos trata a nosotros, de una manera justa. Amén. Estoy seguro que algo se me está quedando de resumen. Ayuda. No se te ha quedado. ¿Cómo que no se me ha quedado nada? Hablando un poquito de más, pero cuando en la lección aquí, lo que nos están enseñando, lo que veo es que nos está enseñando que aquel que camina como con Enoc, que caminó con Dios, el que camina con Dios tiene unos privilegios, amén, tiene unos privilegios divinos de saber los secretos de Dios. Hay gente que están tan conectados íntimamente con Dios que Dios les habla directamente. Cuando tú tienes una intimidad con Dios, Dios te habla directamente y te dice lo que tienes que hacer, cómo vas a llevar ciertas cosas. Nosotros vemos a través de el privilegio de saber algo futuro, porque Él vio eso. Eso nos enseña a nosotros que si nosotros mantenemos una conexión con Dios, tenemos ese privilegio de saber los secretos o lo que va a acontecer en un futuro. Probablemente el término santos es una referencia a los millares de ángeles que le acompañarán en su regreso. Pero algo que me llamó la atención cuando habla de resumen general, dice que Dios hizo al hombre para creer en Él. Por tanto, cuando el ser humano sale de la comunión con su Creador, está muerto espiritualmente. La lección lo que quiere es darnos a nosotros un ánimo, un nuevo aire y decirnos que mientras nosotros nos acercamos a Dios, aunque veamos las cosas difíciles, mientras más nos acercamos a Dios, más gozo vamos a sentir, más paz. Nosotros fuimos creados para adorarle, no fuimos creados para vivir conforme a nuestros propios deseos. Mientras más nos acercamos a Dios, más vivos estamos espiritualmente. Mientras más nos alejamos de Dios, estamos muertos espiritualmente. La fe y conducta de Enoc debe animar al creyente en su peregrinaje en este mundo, al considerar que habrá recompensa para el justo. Así como él, los creyentes dejan huellas que inspiran a otros a imitar su fe. Nosotros, algo también de Enoc es que a su descendencia él le dio un ejemplo de cómo vivir un estilo de vida. Aunque no nos lo dice claramente, pero a través de leerlo, fue un ejemplo lo que él siguió. Porque aún nosotros cuando leemos esa frase que dice, y caminó con Dios, nosotros sabemos que estaba viviendo una vida agradable. Eso es lo que nosotros deseamos, que lo que nosotros vivimos sea de ejemplo para otros. Que a través de nuestro ejemplo otras vidas lleguen a Dios. A veces nosotros no tenemos ni que hablar y a veces llega un momento cuando alguien sin que usted lo espere se le acerque y le diga, oh, yo me recuerdo de usted porque usted dijo tal cosa en tal tiempo y usted como que se pone a pensar, wow, en ese momento yo dije una palabra que yo no sabía quién la estaba escuchando, porque a veces nosotros podemos decir palabras y nosotros vemos a veces lo que está al frente, pero no vemos quién más allá nos está escuchando. Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, porque con eso afectamos o somos de ejemplo. Enoc fue de ejemplo, tanto de ejemplo que aún para nosotros que no vivimos en el tiempo de esa palabra a nosotros nos llegó. Y nosotros sabemos que si a través de esta enseñanza, que si nosotros nos mantenemos buscando a Dios y viviendo una vida al agrado de Dios, somos ejemplo a otros y estamos más cerca de Él. Amén. ¿Va a decir algo más? Estoy contento como tú lo dejaste, no quisiera dañar. Bueno, nos dice, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con toda la santidad, es necesaria la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y así como Él es santo, nosotros tenemos que ser santos. Así que el decidir vivir lejos del parámetro santo de la fe es parte del libre albedrío de cada ser humano. Pero el que así decida conducirse no es libre para evitar la ira de Dios que le sobrevendrá. Usted puede tomar la decisión que usted desee, amén, si le sirve o no le sirve, pero
cada cual tendrá su justo pago. Nosotros anhelamos que la decisión suya sea de caminar y acercarse a la presencia de Dios y de recibir el galardón, que esa es nuestra meta, ese es nuestro deseo. Así que, según la lección, nosotros anhelamos que usted también reciba esta palabra. Amén. Y que Dios le bendiga grandemente. Ok, voy a presentar aquí, saludar a DAIP, Distrito Suroeste. Le enviamos saludos, que Dios les bendiga mucho. También saludos de la hermana Gloria Flores. Amén, Dios le bendiga. La hermana Freddy Linda. Saluda a los maestros y a nuestros pastores. Dios les bendiga, y a la congregación, gracias por haber compartido con nosotros, por estar ahí. Un abrazo a la distancia, como dice nuestro pastor. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga y sigamos hacia adelante. Manuel, oración final. Corta. Amén. Amantísimo Padre Celestial, mi Dios, te damos gracias, Señor, por todas estas lecciones, Dios mío, que tú nos has permitido llevar a cabo a través de Facebook, mi Dios. Ha sido un año, mi Dios, donde muchas cosas se han logrado, mi Señor, a pesar de todas las pruebas, a pesar de todas las circunstancias, mi Dios. Pero aquí se levantó, mi Señor, una iglesia, Padre, que no se dejó amedrentar, mi Señor, sino que continuó, mi Señor, la tarea, mi Dios, que tú pusiste en nuestras manos. Te doy gracias por cada uno de mis líderes, mi Dios, de la escuela dominical. Te doy gracias por mi pastor, mi Señor. Te doy gracias, mi Señor, por cada una de las personas que han sido fiel todo este tiempo, mi Dios, escuchando estas clases, mi Señor. Sabemos que tú has hecho grandes cosas con ellas, mi Señor. Vemos todas estas clases, Padre, en agradecimiento, mi Dios, y con un corazón, mi Señor, completamente entregado a ti, mi Dios, y en humildad hemos, mi Dios, aceptado el reto, mi Señor. Te doy gracias por cada uno de los maestros. Haz, mi Dios, a partir de ahora, mi Señor, como tú desees hacer. Emprendemos ahora nuevas metas, nuevos caminos, mi Señor, en cuanto a cómo llevaremos las clases, Padre Santo, pero sabemos que la vamos a estar haciendo, mi Dios, con el mismo amor, mi Dios, con el mismo entusiasmo, Padre Santo, y que tú, mi Señor, vas a estar con nosotros y llevándonos, mi Dios, al puerto seguro, mi Señor. Y todo lo que tú quieras, mi Dios, hacer en medio nuestro, nosotros, mi Dios, nos dispondremos a hacerlo, mi Dios, con tu ayuda, para tu gloria y para tu honra, mi Señor. Te damos gracias y te pedimos estas cosas, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.